Estamos en nuestra temática de espíritu, alma y cuerpo. Vamos a nuestra serie número 9. Espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que aprender a guardarnos irreprensiblemente en esas tres para un evento muy importante. Un magno evento que es ¿cuál? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a preparar para ese día, como la palabra de Dios nos pide. Los complejos de inferioridad o de superioridad no son un invento de los psicólogos o de escritores de ciencia ficción. De hecho, el número de personas que padecen estos complejos es alarmante. Y hoy quiero decirte como primera medida, es que Dios puede usarte donde quiera que estés, quien quiera que seas y con lo que tengas. Introducimos el tema, Jueces 6. La semana pasada miramos unos apartes de Jueces 6, donde hablábamos de Gedeón, y hoy vamos a profundizar un poco más en esto. En el contexto de Jueces 6, el pueblo de Israel estaba pasando por una situación muy desesperante. Por 7 años rodeados de los madianitas junto con otros enemigos. Que justo cuando ellos empezaban a surgir, llegaban los enemigos, los saqueaban, se robaban todo, se iban y los dejaban devastados. Año tras año tras año. Durante 7 años, la misma situación. ¿Saben? Una situación tan desesperante que la mayoría de las personas abandonaron la lucha. Es decir, la mayoría de las personas dijeron no hay remedio. Cuando el pueblo tenía que recoger su cosecha, llegaba el enemigo y les quitaban, les robaban lo que ellos tenían. Y de ese modo dice la escritura, o sea, ellos eran como langostas. Y de ese modo empobrecía a Israel en gran manera a causa del enemigo. Claro, es que las langostas llegaban todas en manada a un cultivo y era algo inevitable. Entonces, como que llegaron las langostas, pues ¿qué hay que hacer? Esperar a que se coman todo y arrasen y se vayan. Increíble. Queda impotente, ¿sí o no? Ante esa situación. Entonces, no sé si te ha pasado que justo en los momentos cuando tú ves que parece que vas a salir adelante, llega el enemigo y te roba lo que tienes. Y generalmente lo hace a través de tus pensamientos. Vean que todo alrededor esté bueno, pero si uno se bloquea desde adentro, desde ahí parte todo. Claro, y precisamente cuando el apóstol Pablo comparaba lo externo con lo interno, ¿no? Podemos estar en apuros, pero no desesperados. ¿Sí? ¿Cómo estoy dentro de mí frente a lo que está pasando? Muy bien. Entonces allí varios reflexionaron. Realmente nos hemos alejado de Dios, no estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? Y deciden clamar a Dios. Y ahí es cuando entra en escena Gedeón. Reaccionan Poco tarde, 7 años después. De hecho, Don Daniel, creo que es en Proverbios capítulo 21, 22 y 23. Dice que el avisado ve el mal y se esconde. ve el mal y se esconde, mas los necios simples recibirán los males. Claro, es que eso es cierto. Entonces le enseñaba la semana pasada que allí habían unos lagares, que eran unos hoyos donde se iban a pisar las uvas para sacarles el jugo, para hacer el vino. Y allí estaba Gedeón haciendo un trabajo que generalmente se tiene que hacer en la parte de arriba donde corre brisa. Entre más brisa mejor, porque él estaba sacudiendo el trigo para sacarle las hojuelitas. Pero él estaba allí escondido y, como percibimos en la historia, tenía grandes problemas de inferioridad. Sin embargo, este muchacho estaba allí escondido y estaba allí haciendo su trabajo. O sea, estaba ocupado. A pesar de todo, estaba haciendo la labor, claro. Exactamente, porque hay alguna gente que dice: Señor, quiero que me bendigas, quiero que me uses. Pero hay gente que no se ocupa, que la gran parte de su tiempo se dedican a hacer nada. Dios no usa perezosos ni los necesita. Tú tienes que aprender a ocuparte en 4 cosas. Cuando tú no te ocupas en lo que te tienes que ocupar, terminas mintiendo y terminas engañándote a ti mismo. Se los voy a ilustrar. Tienes que ocuparte en 4 cosas principalmente, que tienen que ver con el espíritu, el alma y el cuerpo. Tú tienes que ocuparte primeramente en ti. Crecer como persona, estudiar, capacitarte, tiempos de ejercicio físico o de practicar algún deporte, eso lo tienes que hacer, ocuparte en eso.
También tienes que ocuparte con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, no sé, con quienes vivas. Tienes que ocuparte con ellos. Tienes que ocuparte en tu trabajo y tienes que ocuparte en tu ministerio para tu crecimiento espiritual. Cuando tú no te ocupas en estas 4, que son las primordiales, y te ocupas en otras cosas, terminas mintiendo acá y engañándote tú mismo. Porque entonces tenías que tener tiempo con tu esposa, con tu familia, y dices, no, es que estaba trabajando, amor, no pude, mucho trabajo. Tuve que entregar muchos pedidos, teníamos que trabajar hasta tarde. Y al jefe le dices, jefe, no pude porque estaba con mi esposa, estaba con mis hijos, estaba ocupado. Al pastor le dices, no puedo porque es que hay mucho trabajo. ¿Sí me va a entender? No, a la hora de hacer ejercicio no puedo porque es que me mantengo muy ocupado. ¿A qué hora voy a ir a hacer eso? O sea, en últimas el que termina engañándose es uno mismo. Si Dios se acercara a ti en horarios de trabajo, ¿qué te encontraría haciendo? La palabra de Dios dice, mientras el día dure. ¿Qué haces mientras el día dura? Así como él se le acercó a Gedeón, lo encontró trabajando, ocupado. Pero va donde el uno y lo encuentra quemando tiempo. Va donde el otro y lo encuentra quemando tiempo. Va donde el otro, si no lo encuentra en internet, lo encuentra en Xbox. Va donde el otro, lo encuentra en un casino. Pero como Dios extiende su misericordia, con el anhelo de bendecir a la persona, va al siguiente día y no, lo encuentra en un billar tomando cerveza. Entonces, pero hay momentos en que las oportunidades se pueden perder y difícilmente se recuperan. No le pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto a mover tus pies. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Ocúpate. Yo les quiero asegurar que hay mucho por hacer. No importa cuán pequeña sea la tarea, si estás ocupado, ahí Dios te va a presentar cosas excelentes, como pasó con Gedeón. Y allí estaba ocupado en el negocio de su papá, pero estaba escondido, con serios problemas de inferioridad. Y en Jueces 6:12, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, mira lo que el ángel le dice a Gedeón, el Señor está contigo, valiente guerrero. Hay otra versión que dice, varón esforzado y valiente, y otra dice, fuerte y esforzado. Pero ¿cómo le dice esto a Gedeón? Que era un varón esforzado y valiente, que era un guerrero valiente, si estaba escondido, no estaba enfrentando al enemigo. ¿Sí me va a entender? Estaba allí con inseguridades y con miedo. Y en Jueces, en el versículo que sigue, en el 13, entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Cada vez que el pueblo de Dios ha clamado a Dios por alguna situación, Dios siempre ha levantado una persona. Dios es fabricante de héroes más que de mártires. Después de la creación, Dios no tiene una obra sin una persona. Léanlo. Y el Señor Jesucristo dijo, mayores cosas que las que yo hice ustedes harán. Él no tiene ningún problema con eso, pero Él sigue siendo el Señor. Ningún libro de la Biblia tiene por nombre Jehová, Jesucristo, Espíritu Santo. La mayoría de los libros de la Biblia son nombres de personas. Lucas, Mateo, Isaías, Nehemías, Jeremías, Juan, Pedro. ¿Sí me va a entender? Dios cree en las personas. Dios cree en ti. Pero en respecto de nosotros no podemos esperar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios si entre nosotros pensamos, bueno, ¿dónde están los milagros de los cuales hemos oído? ¿Qué sería de Dios? Ya no es lo que solía ser. Ya no tiene el poder que antes tenía. Ya no salva multitudes, ya no destruye ciudades, ¿cierto? Ya no pone el mundo de cabeza. Parece que Dios está viejo y enfermo. Ojos ya no ven, su oído ya no escucha, su mano se ha debilitado. Miren, Dios sigue siendo Dios. Y no hay ningún indicio en las Escrituras que digan que esas cosas no pueden volver a suceder. Y esa generación va a ver cosas sobrenaturales suceder. Dios no se ha olvidado de su pueblo, ni de aquellos que claman por un país mejor, de aquellos que claman por sus familias. Así como Dios levantó hombres para obtener reinos y victorias, Dios te va a levantar a ti para que ganes tu ciudad. En el versículo que sigue dice, y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Es decir, él le dice a Gedeón, ve con esa tu fuerza con la que me estás discutiendo, ve y haz parte de la solución. ¿No te envío yo?
Porque muchas veces tenemos tanto que reclamar de nuestros derechos que nos acercamos a la autoridad a interpelar por nosotros, ¿no? Bueno, ¿dónde están mis derechos? ¿Dónde está esa ayuda? ¿Dónde está lo que necesitamos? Y dice el Señor, más bien con esa fuerza que tienes, veías parte de la solución. ¿Qué necesitamos? Más solución que problemas. Gente que sea parte de la solución y no del problema. Mateo 5:16 dice, que tu luz brille delante de los hombres, dijo el Señor Jesucristo, para que vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Si tú y yo somos luz, ¿por qué hay tantas tinieblas? Y no solo nosotros, hay muchos alrededor del mundo. Parte de eso es porque no estamos brillando como deberíamos hacerlo. Y hemos malentendido el concepto de brillar. Muchos creemos que tenemos que estar en la iglesia y brillar allí, como les decía la ocasión pasada, un poco de luz allí, incandescentes dentro de 4 paredes. O que a veces creemos que brillar solamente es ir a leerle un versículo a alguien, pero ¿cómo está nuestra vida como tal? Tú das escuché un pastor, mi esposa, y él estaba diciendo algo que es realidad. Estaba diciendo que los seres humanos están siempre mirando y observando la problemática, los problemas de los demás, las deficiencias de los demás. Y dice el Señor, cámbialo. Le decía él, no digas que al Señor que lo cambia a él, dígale a Dios que te cambia a ti. Claro, eso es cierto, así es, tenemos que empezar por nosotros. Muy bien, entonces, para que miren nuestras buenas obras, miren, nosotros tenemos que llegar a donde Dios los ponga, tenemos que ser excelentes porque el Señor es excelente, tenemos que hacer las cosas con excelencia porque el Señor es excelente. Si tú vas a ser un intérprete, que seas el mejor. Tú vas a ser un emprendedor, hazlo con excelencia. Entonces cuando el ángel del Señor se le aparece a Gedeón, le dice, eres varón fuerte y esforzado, eres un valiente guerrero. Y Gedeón le responde, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Gedeón le dijo, mi familia no es importante. Y entre mi familia no importante, yo soy el menos importante, soy el más insignificante. O sea, tenemos una autoestima también muy terrible. Claro, o sea, yo soy el más insignificante de mi familia. ¿Cómo se miraba él? Como nada. Como nada. Cucaracha. Una cucaracha, ¿sí? Yo soy el menos importante. O sea, a mí nadie me tiene en cuenta. A mí nadie me invita, nadie me determina, solamente me tienen en cuenta para los mandados. Y aquí me tienen haciendo los negocios, sacudiendo el trigo para los negocios de mi familia. Y así como Gedeón, todos nosotros tenemos una historia. Yo pienso que Gedeón llegó a esa conclusión porque alguien de su familia quizás le pudo haber dicho, le pudo haber hecho entender que él no era importante, que él era insignificante. A lo mejor hoy en día tú estás pensando que no eres importante y que Dios no te puede usar, porque quizás sientes que eres el menos importante de tu familia. Porque muchos de los dichos que nos decían nuestros padres o nuestros compañeros de estudio hicieron cama en nosotros. ¿Sí me hago entender? Se acentuaron en nosotros. Entonces cada vez que hacemos algo y fracasamos se nos viene eso. No, ¿verdad? Yo soy un bobo, todo me sale mal. Oiga, soy un torpe. Siempre fracaso. Como en toda familia que hay gente, ¿cómo se llamaría? Bulímera. Claro. Bulimoso, no sé cómo se llama, cómo nombrar eso. Entonces siempre hay... Sí. Ahí siempre hay el que señala cuando, siempre hay alguien. No estoy diciendo Abel, aparte de Abel, siempre hay gente que señala ahí cuando alguien comete un error, entonces es peor. Claro, y entonces cuando te parabas en medio del salón y cometías una burrada, ¿cómo decían los demás? De una vez lo cogían de bullying. Uy, sí, departamento tan horrible. Entonces, ya después cuando aquí ya estás adulto, tú vas a levantar la mano y como que te da cosa porque temes ser rechazado nuevamente. La gente como que no le ponga atención o algo así. Exactamente. Los apodos. Hay apodos que han marcado la vida de las personas, que han hecho mucho daño. Sí, aún quiero hacer aún dentro de, digamos, nosotros que creemos que somos adultos, y cuando uno pregunta algo que no entiende, le hacen bullying. Entonces yo digo, no, entonces no tengo derecho a yo no puedo, y yo no la como en la primera. No, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa? Yo sí, porque es que mira, hay muchos que así como yo, que no preguntan, o sea, que yo que pregunta, hay otros que no preguntan.
El profesor está explicando y alguien no entendió y no preguntaron. Y llega la evaluación. Llega la oración y tenga. Entonces es mejor preguntar. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Sí, no, o sea, yo estoy de acuerdo con el preguntar porque si uno no sabe. Hay que preguntar, no claro. entendió. Por lo menos nosotros tenemos un compañero que se acuerda, Nelson. Le decía, alguien no entendió, Nelson, ¿qué es? Y Nelson no entendió. La cara que ponía. Sí, porque sí, yo le di a la cara al man, ese no entendió. Pero entonces, lo digo porque yo tuve que manejar esa situación en el colegio. Para que A mí aprendiera. me hacían mucho bullying en el colegio. Hagan las cosas bien o hagan mal. Exacto. Si eres un nerd, ahí se pegaron. Pero ¿qué pasa? A mí en el colegio me trataron de poner mucho apodo. Digo, me trataron porque no era que yo me pusiera bravo. Entonces, eso depende de la trascendencia que uno mismo le dé. Es verdad, es verdad. Y ahí estaba Gedeón creyéndose que él no era importante, que él era insignificante. Hay cosas que tú tienes que los demás quizás no han visto, y hay cosas que tú tienes que ni siquiera tú mismo has visto. Y eso es lo que el enemigo quiere, que tu dolor se convierta en amargura, que te sientas destrozado allá adentro. Desde adentro viene todo, pero Dios quiere hacerte libre. Pero algo tenía Gedeón, que Dios se fijó en él. Nosotros tenemos algo. Así en pocas palabras, mi niñez fue crítica. En el momento del parto fue algo duro, muy crítico también. Fue de alto riesgo. Crecí sin el afecto paterno. Mi papá, aunque lo miraba casi todos los días, casi, era como si estuviera ausente. Una relación muy fría. En tiempos de colegio y de escuela, por lo que hablábamos, ¿no? Se generaron muchas cosas. Aunque siempre en lo cursado ocupé la mayoría de veces el primer lugar, hubo muchas cosas que yo quise disimular. Tantos vacíos en mi corazón ocasionaron que yo formara lazos con aquellos parceritos que me aceptaban, que me daban un abrazo, que me sonreían. Pero ni ellos ni yo sabíamos que ese camino era el equivocado. Ciegos, guías de ciegos, dice la Escritura. Solo buscaba identificarme con alguien. Y entonces me refugié, como yo les he dicho, me refugié yo personalmente en mi vida. Yo me refugié en la marihuana, en el bazuco, en la dicha, un montón de cosas, en el perico, todas estas cosas. Yo estuve en ese tipo de cosas. Me faltó el tatuaje. Cemento blanco. ¿Verdad que sí? Entonces yo amanecía los fines de semana en cualquier andén o en la casa de cualquier parcero, totalmente distinto. O sea, Cristo cambia a una persona. Él dice que Él escogía lo vil. Hay gente que dice, no, Dios no me puede perdonar, sin perdonar al más vil pecador que era yo. Dios lo puede hacer contigo. En las vueltas que da la vida, años después yo monté un bar. Y en las vueltas que dice. En las vueltas que hice, no, yo hice varias cosas, obviamente. Cuando yo monté el bar en el Santa Elena, ya me codeaba, entre comillas, con otro tipo de personas. Al mismo tiempo, mira lo que pasó en esa temporada. Me compartieron de Cristo. ¿De qué tiempo? Como 20 años. Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Yo, eso fue, digamos, 2000, a comienzos del 2000, pienso yo. Como 20 años. Sí, hace casi 15 años, 17 años. Usted estaba en planes, ¿no? Monté el bar y al mismo tiempo me compartieron de Cristo. Oscar Briceño fue el que me compartió de Cristo. Entonces, claro, ahí es cuando uno ahí sí empieza a patinarle el coco, ¿no? Y me pasó toda la historia de mi vida por mi mente en ese momento. Y empecé a pedirle a Dios misericordia. Porque ya alguien me estaba hablando de Dios por un lado, pero por el otro yo seguía mi vida en un desorden. Entonces empecé a pedirle a Dios misericordia y fue cuando entendí que yo era acepto en el amado. Que Él me aceptaba tal y como yo era. Y eso fue muy significativo para mí, muy liberador. Porque yo sinceramente creí que yo no podía hacer nada para Dios, ni para mi familia, ni para mí mismo. Y quizás tú estás sintiendo lo mismo, quizás tú has creído que tu vida no puede trascender. Por eso yo quiero decirte hoy que así como Dios lo hizo conmigo, que antes solamente hacía daños, porque dice la palabra de Dios que el malo solamente piensa en hacer mal todo el día, ¿sí? Pero hoy en día solamente quiero bendecir a la gente y a aquellos que estaban en esto, traerlos para este lado. Entonces todas esas andanzas yo me las conozco. Conozco a qué huelen las cosas, cómo se preparan, cómo es esa cuestión. Conozco mucha gente de esa. Muchos ya están muertos, otros están deshechos, otros están en la cárcel. Y yo estoy aquí libertando al cautivo.
porque el Espíritu de Dios está sobre mí, dice la Escritura. ¿Qué pasó con el bar? El bar, en última, lo vendí. Yo lo vendí a alguien con el que negociábamos también eso. Manejaba mucho dinero, pero así mismo todos se iban. Mal habido. Pero te iba mejor. ¿Te iba mejor? Andaba en un No. Lamborghini. Es mejor así. Eso sí fue un pique. Cuando empecé yo a limpiar mi camino, que la sola desintoxicación mía no fue fácil. Pero es que, Acostumbrado a ¿sabe meterle qué es lo que toxina pasa? Que la perspectiva está mal. La gente cree, o la sociedad cree que tener plata es estar bien. Exactamente. Pero fracasó en algunos puntos, o sea, decayó en el momento que decidió dejar los discos y todo eso. Varias veces al comienzo, obviamente, yo tuve que empezar a dejar ciertas amistades. No me volví indiferente ni volví más engreído ni nada, no, en ningún momento. Siempre yo los saludaba y eso, pero entonces, vamos a pegar lo que hay para la cabeza, me decían. ¿Pegarlo? A pegarlo, dicen ellos. Vamos a pegar lo que hay para la cabeza. La Ya historia empiezan mía a unir es frases. totalmente diferente a la de don Daniel porque yo no supe absolutamente nada de eso. Qué bien, gloria a Dios. Yo no supe nada de eso. Yo lo único que fui fue tomatrago, mujeriego y fumador de cigarrillos, ya más. No más, no más. Pero hoy estoy aquí con ustedes compartiendo. Yo quiero registrar de chamba. Entonces, quizás tú te has querido esconder en ese hoyo, ¿cierto? De tus inseguridades, de tus miedos, como yo lo hacía. Bueno, en un lagar, como estaba escondido, sí, en sentido figurado, ¿no? Y viene el ángel del Señor y dice, tú eres un varón esforzado y valiente, tú eres un varón fuerte y esforzado. Quizás no eres fuerte ahorita, pero lo que el Señor está declarando es que lo vas a llegar a hacer. Y el Señor me hizo una promesa en Deuteronomio 26, 18 y 19. Cuando Dios me hizo esta promesa, yo me alegré mucho y obviamente es bueno que ustedes la estudien. Para ustedes también es la promesa. Y la estudien y la desglosen bien, porque aquí dice mucho. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Bueno, aquí hago un paréntesis. Hay muchas congregaciones que alegan que los gentiles tenemos derecho. ¿Sí van a entender? Que no solo el pueblo de Dios, o sea, todavía se sienten afuera. Los gentiles eran los que no hacían parte del pueblo de Israel en ese entonces. Para algunos de Israel eran los perrillos, los que no tenían el derecho de ir a presentar ofrenda delante de Dios y ser perdonados. Pero cuando nosotros venimos a Dios, aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, somos ahora parte del pueblo de Dios. Ya no somos gentiles. El apóstol Pablo dijo, cuando erais gentiles. Ya no somos gentiles, ya no somos extranjeros, dijo el apóstol Pablo. Entonces, ya no somos gentiles, ya es hora de que te sientas del pueblo de Dios. Eres pueblo de Dios. Cada vez que leas a Israel, pon tu vida allí, porque ahí está intrínseco tu vida. Cada vivencia del pueblo de Israel es para ti, para que tú aprendas, para que tú salgas adelante. Las promesas de Dios, muchas promesas, dice tú Israel, y tú tendrás, y tú serás. Entonces, si yo me siento gentil, entonces eso no sería para mí. Pero si me siento parte del pueblo de Dios, esas promesas son para mí. Entonces dice, y el Señor ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Importantísimo. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo. Eso Dios quiere hacer contigo. Exaltarte sobre todas las naciones, cualquier nacionalidad, argentino, chileno, todos. Somos un pueblo, el pueblo escogido de Dios, el pueblo que Dios ama. Dios no quiere exaltar. Y a ti Dios te quiere exaltar. Esto es lo que dice Pedro, dice, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para loor y fama y gloria. Para loor, para fama y para gloria. ¿Sí? Que ya estudiamos acerca de la fama, si era de Dios. En el contexto de Dios eso es precioso, pongan cuidado. Y para que seas un pueblo santo al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Romanos 12:3 para terminar. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con cordura, según la medida de fe que Dios le haya dado. Ya vimos que no hay que tener un concepto más alto ni uno más bajo. Los complejos de inferioridad no van de acuerdo al concepto que Dios quiere que tengas. Y los complejos de superioridad que provienen de los complejos de inferioridad, que están tapando, si van a entender, un complejo de inferioridad no resuelto, tampoco van con Dios. Dios quiere que tengas un concepto adecuado.
Ese concepto que tú tienes de ti mismo te va a llevar a tener seguridad, confianza y convicción. Que tú llegues a tu casa y sepas quién eres. Que tú llegues a tu lugar de trabajo y sepas quién eres. Que tú llegues a tu estudio, donde tú llegues, sepas quién eres. Tú estás puesto allí para brillar, para verte como Dios se ve. Muy bien. 2 frases para terminar. Primero, no te achiques. Porque si tú dices, no, es que yo no soy nadie, mi familia no es importante, es muy pobre, siempre hemos sido pobres. Soy el más insignificante de mi familia, mi apellido no es importante. Hay algunos que se avergüenzan. Ese es el apellido que tienes, naciste en la familia que Dios quiso. Sobreponte, ¿sí me entender? Es sobreponerte. Por eso es que ese tipo de personas mantienen escondidas. A mí no me miren, a mí no me pregunten, a mí no me inviten, porque yo no soy, no tengo y no puedo. Quizás porque alguien se burló de mí cuando yo era niño, cuando yo cometí un error, se burlaron de mí. Entonces la cuestión es, no te achiques, tienes que tener el concepto que Dios quiere que tengas. Tampoco te agrandes. Ya sea por cualquiera de las dos, porque quieres tapar tus complejos de inferioridad, o tampoco te agrandes cuando se te empiecen a abrir las puertas. Cuando empieces a surgir, a tener éxito, tienes que mantenerte humilde. Cuando la gente empieza a aplaudir tu esfuerzo, la humildad prevalece, la gracia crece. Tomé una frase de reggaetón que la cambié. La humildad prevalece, la gracia crece. Cuando aparece David con la espada y con la cabeza de Goliat, el pueblo de Israel con la boca abierta, el ejército filisteo con la boca abierta, y todos empezaron a decir, ¿quién es ese muchacho? Nos decían, es David, es David, es David. Y su fama se extendió, dice la escritura. Sí, es David. Tanto que cuando volvieron ellos, venían de la guerra, todas las muchachas de las ciudades de Israel salieron a cantar y a danzar. Y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Pero David se mantuvo humilde porque él sabía que toda la gloria y toda la honra era para aquel que le había dado el don de hacerlo. Toda la gloria y toda la honra va a ser para Dios. Y todo lo hacemos para Él. Hay muchos que pueden discutir Dios no existe, pero ¿quién puede refutarme lo que yo he vivido? La transformación que Dios ha hecho en mí. Y aún sigue trabajando Él en mí. Si Él ha hecho en mí tanto y todavía sigue trabajando, ¿cómo será más adelante? Y lo mismo va a hacer con ustedes. Y Dios no los llamó a ustedes por quienes son, sino por quienes van a llegar a ser. Dios los ve a ustedes unos hombres de fe, líderes que transforman vidas, líderes que forman líderes. En el caso mío, yo no estoy experimentando eso. La gente nos ha dicho que ellos han experimentado un cambio, pues con la ayuda que el Señor nos ha permitido. Claro que sí. Darle a la gente allí en San Antonio. Eso, muchachos. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho, está haciendo y hará. Muy bien. Maravilloso Padre, te damos gracias por esta mañana. Precioso Dios, hoy tenemos confianza en nuestros corazones, oh Dios, de acercarnos a ti, a nuestro Padre. Tú, oh Dios de los cielos, que nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, oh Dios, hoy estamos agradecidos. Tu palabra dice que nuestra mente tiene que ser renovada porque está viciada conforme a los deseos engañosos. Nuestra misma mente nos engaña. Nuestra misma mente, Señor amado, que está viciada, debe ser renovada, porque tú nos pides hoy, Señor, que seamos renovados para podernos extender hacia lo que está adelante, Señor. Hoy te pedimos, oh Dios de los cielos, que siga transformando nuestro ser. Este mundo necesita de hombres de valor, de agentes de cambio, de hombres y mujeres que se levanten, Señor, no hablando tanto de una crítica o de un quejar, sino siendo parte de la solución, Señor. Que transformemos, Señor amado, nuestro entorno, Dios de los cielos, y como dicen por allí, que ese sea nuestro granito de arena para hacer de este mundo un mundo mejor. Hoy, Dios, creemos en ti, que el Dios de la Biblia, el que hemos leído, no se ha escaseado, ni ha menguado, ni se ha empobrecido, ni ha flaqueado. El Dios de la Biblia sigue siendo Dios, sigue siendo fuerte y poderoso, magno, bello, precioso Dios. Que tu poderío, Señor amado, y señorío cada día se ha establecido aún más, oh Dios. Y hoy a través de nuestras vidas, Señor, creemos que tú puedes hacer cosas grandes y maravillosas para que este mundo, Dios de los cielos, y nuestro país sea ganado para ti, Señor.
Creemos en ti, oh Dios de los cielos, que cosas mejores vendrán. Y por lo tanto nosotros nos ocuparemos en lo que tenemos que hacer. Mientras el día dure, Señor, lo aprovecharemos. No escatimaremos, Señor amado, ni un segundo. No dejaremos, Señor amado, de hacer lo correcto. Y aprovecharemos el tiempo, porque los días son malos, dice la Escritura. Tuya la alabanza y el honor. Tuya la gloria y la honra. Y tuyo es el reino. Reino sempiterno, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.